En el ámbito del talento y de la gestión estratégica de las personas, nuestro objetivo y nuestra máxima es mantener o mejorar las condiciones de nivel de vida de las personas. No es solo una cuestión de legalidad, es una cuestión de voluntad. Esto puede parecer en un momento dado que es una contradicción con una empresa en la que viajar está al orden del día y en la que puede parecer que viajar es una disminución de las condiciones de vida de una persona. Pero claro, tenemos que enfocar el asunto ya, tal y como nos movemos nosotros en todo el mundo, en que verdaderamente para poder mantener nuestro nivel de vida viene por la retribución que obtenemos que nos vienen de fuera. Por lo tanto, viajar ya no es una voluntad, es una imposición del mercado y de nuestro modelo de negocio. Por otra parte, en el ámbito de las personas también consideramos, y así lo participamos cada vez que tenemos la oportunidad, es fundamental que participen en los resultados de la compañía. Se puede pactar la forma o no, pero una parte de los resultados de la compañía tienen que venir como retribución variable de todos los empleados de la misma. Y un tercer punto que cada vez es más importante en la organización son las capacidades lingüísticas de las personas. En este momento en LANIC ya hablamos entre toda la organización 11 idiomas distintos y creemos que esto a futuro pues se irá incrementando fundamentalmente por la contratación de personal de los países en los que nos estamos involucrando y países en los que ya estamos trabajando.